Me echaron de casa a los 16 para que el novio de mi hermana tuviera mi habitación. 12 años después volvieron con sus hijos esperando que yo los mantuviera. Durante años pensé que mi familia simplemente me había olvidado. Después de todo, me echaron de casa cuando era adolescente y jamás volvieron a preguntarse si estaba bien. Yo seguí adelante, trabajé duro y logré construir mi vida desde cero. Pero cuando finalmente compré mi propia casa, mi familia apareció de nuevo, y lo que hicieron después terminó con la policía en mi puerta. Si te gustan las historias de drama familiar y situaciones reales como esta, no olvides suscribirte y dejar tu like para que el canal siga creciendo. Hola a todos. Soy Berth, tengo 28 años, y esta es la primera vez que cuento mi historia completa. A veces siento que es más fácil hablar de temas vergonzosos o dolorosos con desconocidos en internet que con mi propia familia, especialmente considerando todo lo que me hicieron pasar. Así que siéntense, porque esta historia es bastante larga. Durante mucho tiempo pensé que mi vida familiar era normal, al menos comparada con la de algunos amigos. Pero eso fue hasta que crecí lo suficiente para entender lo que realmente ocurría dentro de mi casa. Nací en una pequeña ciudad de Malasia junto a mi hermana gemela, Ana. Mis padres, Roman y Kate, nunca ocultaron que su mayor deseo era tener una hija. Cuando descubrieron que esperaban gemelos, sintieron alivio al confirmar que al menos uno de nosotros sería niña. Recuerdo claramente una frase de mi madre el día de mi 10º cumpleaños. Si solo hubiéramos tenido a Ana, no sé cómo habríamos manejado tener un hijo. En ese momento me pareció extraño escuchar algo así, pero lo interpreté como una especie de broma de mal gusto, algo típico del extraño sentido del humor de mi familia. Conforme fuimos creciendo, quedó claro que mi hermana era la prioridad absoluta para todos. Ana siempre recibía la mejor ropa, la porción más grande de pastel y toda la atención de nuestros padres. Además, siempre contaba con su defensa incondicional sin importar lo que ocurriera. Yo no era un niño perfecto, lo admito, pero mis errores siempre parecían magnificarse. Si Ana y yo discutíamos por algún juguete, lo más probable era que ella terminara quedándose con él mientras a mí me enviaban a mi habitación a reflexionar, incluso cuando la discusión había empezado por su culpa. Mis padres siempre encontraban excusas para justificar ese trato especial hacia ella. Es mujer, Berth, tiene necesidades diferentes, decía mi madre. Mi padre tenía su propia frase favorita: tú eres el hombrecito, debes saber ceder. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que la balanza no solo estaba desequilibrada, sino completamente inclinada en mi contra. Cuando tenía alrededor de 13 años comprendí algo doloroso. En lugar de intentar que mis padres me quisieran igual que a Ana, tenía que empezar a pensar en cómo sobrevivir a su indiferencia. Para ellos, yo era el que no encajaba. Había algunos pequeños momentos de afecto, claro, pero con el tiempo empecé a notar que parecían más una forma de mantener las apariencias frente a vecinos o familiares lejanos que un verdadero cariño. Todo empeoró cuando mi abuelo materno, un hombre al que yo quería muchísimo y que siempre me comprendía, falleció. Él solía mediar en las discusiones familiares. Aunque no vivía con nosotros, nos visitaba con frecuencia y siempre encontraba una manera de apoyarme o animarme. Cuando murió, fue como si la última chispa de empatía dentro de la casa se hubiera extinguido. A medida que Ana y yo crecíamos, todo giraba cada vez más alrededor de ella. Su deporte favorito, sus clases de baile, sus reuniones con amigas. Mis padres se esforzaban por pagarle campamentos, cursos de verano y cualquier actividad que ella quisiera. En cambio, yo solo podía participar en cosas si eran gratuitas o si algún amigo me invitaba. La situación alcanzó su punto crítico cuando cumplimos 16 años. Ana comenzó a salir con un tipo mayor que ella, de unos 19 años, llamado Logan. No tenía precisamente un buen historial. Trabajaba ocasionalmente en un taller de motos y, según lo que sabía, lo habían echado de su propia casa más de una vez. Lo que más me desconcertaba era que mis padres no parecían preocupados en absoluto. Al contrario, lo trataban casi como si fuera el yerno perfecto para su querida hija. Yo no lo entendía. ¿Cómo era posible que alguien que apenas parecía interesado en su propia vida fuera mejor recibido que yo en mi propia casa? Las discusiones comenzaron a volverse constantes. Cada vez que yo cuestionaba la relación de Ana con Logan, mis padres reaccionaban con furia. En más de una ocasión mi padre llegó a acusarme de sentir envidia de mi propia hermana. Pero lo peor llegó cuando Ana anunció que estaba embarazada. Lo dijo una tarde con total naturalidad, como si estuviera comentando cualquier cosa. Para mi sorpresa, mi madre no reaccionó con preocupación ni miedo. Al contrario,
Empezó a gritar de emoción, como si se tratara de una noticia maravillosa para presumir en Facebook. Mi padre, por su parte, decidió que la solución era traer a Logan a vivir con nosotros. La casa es pequeña, pero con organización lo lograremos, repetía Roman, sin siquiera molestarse en preguntarme qué pensaba yo al respecto. Ni siquiera tenía mi propia habitación. Dormía en un pequeño espacio junto a la lavadora y la secadora porque Ana ocupaba el dormitorio grande para ella sola. Así que no tenía idea de dónde pensaban acomodar a Logan. La respuesta llegó de forma brutal. Beth, vas a tener que buscarte otro lugar donde quedarte. Así de simple. Recuerdo cada palabra, cada tono de voz. Logan y tu hermana van a necesitar privacidad. Yo apenas tenía 16 años, pero mis padres ya me estaban obligando a encontrar un lugar donde vivir por mi cuenta. Les dije que no tenía trabajo, que todavía estaba en la escuela. Ellos simplemente respondieron que ya era lo suficientemente grande como para arreglármelas solo. También aseguraron que sería algo temporal, solo hasta que todo se organizara. Pero en el fondo sabía la verdad, me estaban echando para siempre. Era su oportunidad perfecta para deshacerse del hijo que nunca quisieron. Intenté pedir ayuda a algunos amigos del instituto, pero era complicado. Sus padres no querían involucrarse en una situación así. Desde su punto de vista, si mis propios padres me habían echado de casa, debía haber una razón. Y, aunque me dolía, tampoco podía culparlos del todo. La noche en que finalmente me fui de casa llevaba solo una mochila. Me sentía humillado, lleno de rabia y dolor. Pasé horas sentado en una parada de autobús preguntándome qué hacer y a quién acudir. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto de Jan, un chico con el que a veces bromeaba en la clase de matemáticas. Vivía en una zona un poco alejada, en las afueras de la ciudad, en una casa bastante sencilla. Su familia alquilaba la cochera y un pequeño cuarto de herramientas como espacio de almacenamiento para otras personas. Jan sabía lo que estaba pasando y me ofreció quedarme allí por unos días, siempre y cuando no hiciera ruido y sus padres no se enteraran. No es lo ideal, pero es mejor que dormir en la calle, me dijo. Acepté. Esa fue mi primera noche fuera de casa. Dormí en un rincón polvoriento, rodeado de cajas metálicas y piezas de automóvil, sin siquiera una manta gruesa para protegerme del frío. Aún así, comparado con el ambiente de mi propia casa, ese lugar se sentía extrañamente liberador. Lo que nunca imaginé fue que aquella pesadilla apenas estaba comenzando. Aunque mi hermana había sido la causa directa de mi expulsión, con el apoyo entusiasta de mis padres, eso sería solo el inicio de las humillaciones que vendrían después. Ahora, mientras escribo todo esto, espero que al menos algunas personas puedan encontrar consuelo o inspiración en mi historia. Si mis propios padres y mi hermana gemela fueron capaces de arruinar mi vida a los 16 años, también quiero contar cómo logré salir de ese abismo. Después de aquella primera noche en la cochera de Jan, una mezcla de alivio y miedo se apoderó de mí. Alivio porque al menos no estaba durmiendo en la calle. Miedo porque no tenía idea de cuánto tiempo podría quedarme allí antes de que sus padres descubrieran mi presencia. Hasta hacía poco mi mayor preocupación eran los exámenes escolares o jugar videojuegos con mis amigos. De un día para otro, mi vida se convirtió en un experimento de supervivencia. Durante las primeras semanas, Jan me llevaba a escondidas algo de comida, botellas de agua y algunas mantas. Yo hacía todo lo posible por no dejar rastros de que estaba viviendo allí. Doblé las mantas y las escondí entre las cajas, mantuve mi pequeño espacio limpio y salía muy temprano cada mañana para que nadie notara mis movimientos. Con el tiempo ambos supimos que era solo cuestión de tiempo antes de que sus padres lo descubrieran. Y casi ocurrió una noche. El padre de Jan entró en la cochera buscando una herramienta y estuvo a punto de encontrarme dormido. Me salvé porque Jan logró avisarme a tiempo, lo suficiente para que pudiera esconderme detrás de un montón de chatarra. En medio de toda esa tensión entendí que mi margen de maniobra se estaba reduciendo cada vez más. Necesitaba encontrar una forma de sobrevivir por mi cuenta, así que empecé a buscar cualquier tipo de empleo que no exigiera demasiados requisitos formales. Probé suerte en pequeños restaurantes de comida rápida, talleres mecánicos, tiendas de abarrotes y cualquier negocio donde pudiera conseguir un turno flexible y, sobre todo, un pago en efectivo. La escuela quedó prácticamente en pausa. Me faltaba muy poco para terminar el año, pero no tenía a nadie que me ayudara a cubrir ni siquiera el transporte. Además, la idea de presentarme en clase con la misma ropa de siempre y sin un lugar digno donde asearme me provocaba una vergüenza enorme. Tampoco quería que los servicios sociales se involucraran, porque temía terminar en un albergue o, peor aún, ser obligado a volver a la casa de mis padres.
Eso era algo que quería evitar a toda costa. Después de varios intentos fallidos, conseguí trabajo por horas en un pequeño restaurante familiar en las afueras de Denver. Para llegar hasta allí tenía que tomar 2 autobuses y caminar casi media hora, pero al menos me pagaban cada fin de semana. El dinero no alcanzaba para alquilar un lugar donde vivir, pero sí para comprar comida decente y guardar algunos dólares para emergencias. Durante las tardes solía refugiarme en bibliotecas públicas o en cibercafés buscando nuevas oportunidades de empleo. Sabía que si me mantenía ocupado la mayor parte del tiempo, la gente notaría menos mi situación. Sin embargo, el problema que tanto temía finalmente llegó. Los padres de Ian terminaron descubriendo que yo estaba viviendo en la cochera. Ni siquiera fue por un error mío. Notaron que la pila de cajas se movía con frecuencia y, al revisar con más cuidado, encontraron mis mantas y algunos objetos personales que creía haber escondido bien. El día que ocurrió, Ian me envió un mensaje desesperado. «Vete de ahí. Mis papás ya saben todo». Tuve que salir corriendo antes de enfrentarme a ellos. El pánico se apoderó de mí mientras caminaba por la calle en plena noche sin saber a dónde ir. Recuerdo haber caminado durante casi 2 horas sin rumbo fijo hasta que encontré un parque donde me senté a pensar qué hacer. Intenté llamar a un antiguo compañero de la escuela, Julián, que también vivía en la zona metropolitana. Pero su respuesta fue la misma que había escuchado antes. «Lo siento, bro. Mis padres no quieren problemas». En ese momento comprendí que estaba completamente solo. Pensé en contactar a algunos familiares lejanos. Tenía una tía en Texas y un primo en Wyoming, pero no mantenía una relación cercana con ellos. La idea de explicar toda mi situación y pedir ayuda, solo para recibir un posible rechazo, me resultaba demasiado pesada. Desesperado, terminé haciendo algo que jamás pensé que haría. Le envié un mensaje a Ana. Durante varios días no obtuve respuesta. Finalmente, una noche me contestó. Su respuesta fue fría y cruel. «No sé por qué me escribes. Mis amigos creen que solo lo haces para molestarnos a Logan y a mí. Deja de hacerte la víctima». Me quedé helado al leer esas palabras. ¿Cómo podía ser tan cruel la persona con la que había compartido el vientre de nuestra madre? Aunque, si soy honesto, en el fondo no me sorprendí. Si esta historia te está pareciendo interesante, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Durante toda nuestra vida la habían consentido y acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Yo, en cambio, siempre había sido poco más que un obstáculo, alguien que mis padres toleraban para no quedar mal ante los demás. Durante un tiempo tuve que saltar de un lugar a otro. Algunas noches dormía en bancos de parques públicos. Otras veces lograba quedarme en el pequeño cuarto de servicio de la cafetería donde trabajaba ocasionalmente por las noches. El dueño del lugar, un hombre mayor llamado Antoine, solía preguntarme por mi familia. Yo siempre evitaba el tema. No quería dar explicaciones ni correr el riesgo de que se arrepintiera de haberme contratado. Aún así, Antoine tenía buen corazón. Muchas noches me ofrecía la comida que sobraba al cerrar el local. No era un gran banquete, pero marcaba la diferencia entre acostarme con el estómago vacío o no. El verdadero punto de quiebre llegó durante uno de los inviernos más fríos que recuerdo en Colorado. Dormir al aire libre en pleno diciembre era prácticamente una condena. Para ser sincero, hubo momentos en los que pensé que no sobreviviría. Necesitaba desesperadamente un techo. Con los pocos ahorros que tenía apenas podía pagar unas cuantas noches en un motel barato. No era mucho, pero en ese momento cualquier cosa era mejor que dormir en la calle. Así que gasté casi todo mi dinero en esa pequeña tregua. Fueron días muy oscuros, llenos de llanto silencioso y una soledad que parecía aplastarme. Durante ese tiempo también escuché algunos rumores sobre lo que estaba ocurriendo en mi antigua casa. Al parecer, Logan había perdido su trabajo y, con un bebé en camino, mis padres tenían que hacerse cargo de todos sus gastos. La relación entre Logan y mi padre tampoco era tan perfecta como al principio. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. Irónicamente, el ambiente tóxico que me había expulsado de casa ahora estaba afectando a quienes se habían quedado. Podría pensarse que, en algún momento, alguien de mi familia aparecería para buscarme o al menos preguntar si seguía vivo. Pero nadie lo hizo. Pasaron varios meses hasta que encontré un anuncio que cambió mi situación. Era un pequeño taller mecánico que buscaba un ayudante para las tardes. El anuncio decía: se busca joven con conocimientos básicos de herramientas y muchas ganas de trabajar. Pensé inmediatamente en mi padre. A pesar de todo, recordaba cómo arreglaba cosas en casa cuando yo era niño. Siempre me había gustado observarlo usar el taladro y su caja de herramientas.
Preparé un currículum muy simple con la poca información que tenía y me presenté en el taller. Para mi sorpresa, me aceptaron. El dueño, Thomas, notó mis ganas de aprender y decidió darme una oportunidad. Ese trabajo cambió mi vida en muchos sentidos. Por primera vez empecé a tener un ingreso relativamente estable y, gracias al horario, aún podía cubrir algunos turnos en el restaurante los fines de semana. Con ese dinero logré alquilar una pequeña habitación en la parte trasera de una casa. No era un lugar bonito, pero era cálido y tenía una puerta propia. Tenía que compartir el baño con otros inquilinos, pero al menos ya no dormía en la calle. Recuerdo la primera noche en esa habitación. Me dejé caer sobre el colchón y lloré de puro cansancio y alivio. Por fin tenía un techo. Quizá no era la vida de lujo que Anna y Logan habían imaginado para ellos, pero para mí se sentía como la mayor victoria del mundo. Desde ese momento empecé a reconstruir mi vida. Trabajaba durante el día en el taller y, en ocasiones, cubría turnos nocturnos en la cocina del restaurante. Ahorraba todo lo que podía, evitaba gastos innecesarios y me concentraba en aprender. Thomas me enseñó muchas cosas. Con el tiempo me convertí en un empleado valioso y eso me permitió aspirar a mejores responsabilidades. No regresé a la escuela, pero empecé a tomar cursos de mecánica en línea. Poco a poco fui ganando experiencia y el respeto de las personas que trabajaban conmigo. Era un camino duro, pero estaba decidido a no dejar que el destino que mis padres habían elegido para mí definiera mi vida. Y así estaba yo, un chico de 17 años obligado a crecer demasiado rápido, construyendo su propio camino sin ningún apoyo familiar. Las llamadas de mi madre desaparecieron por completo. Mi padre ni siquiera aparecía en mis peores pesadillas y Anna continuaba fuera de mi vida, presumiendo en redes su supuesta relación perfecta con Logan. Aún así, con el paso del tiempo algo empezó a cambiar dentro de mí. El esfuerzo constante comenzó a dar pequeños resultados y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, pensaba, mi vida no estaba destinada a ser siempre un desastre. Después de varios meses trabajando con Thomas en su taller mecánico, empecé a notar que mis oportunidades mejoraban poco a poco. No era un cuento de hadas ni mucho menos. Seguía viviendo con el dinero justo para cubrir lo básico. De vez en cuando, me golpeaba la sensación de haber dejado la escuela inconclusa. Pero aún así tenía algo que antes no había tenido: un empleo estable, un techo bajo el cual dormir y un jefe que confiaba lo suficiente en mí como para enseñarme todo lo que sabía sobre motores, repuestos y hasta la contabilidad básica de un negocio. Con el paso de los meses, Thomas comenzó a darme más responsabilidades. Al principio me encargaba de ordenar inventario o limpiar herramientas, pero poco a poco también empecé a tratar directamente con algunos clientes. A ciertos clientes no les gustaba tratar con un chico que apenas superaba la mayoría de edad, pero otros parecían apreciar mi entusiasmo y mis ganas de aprender. Recuerdo especialmente el día en que llegó un hombre con una vieja camioneta Ford de los años 90, completamente destartalada. Thomas me miró, sonrió ligeramente y dijo: «Este es tu proyecto. Arréglala como puedas. Si logras hacerla funcionar, te ganas un fin de semana libre». Me tomé ese desafío muy en serio. Durante 2 semanas me dediqué casi obsesivamente a trabajar en esa camioneta. Por las noches, en lugar de salir, aunque en realidad no tenía muchos amigos con quienes hacerlo, me quedaba leyendo manuales o viendo vídeos en internet sobre reparaciones específicas. Desarmé piezas, probé soluciones y volví a intentarlo una y otra vez. Finalmente, después de todo ese esfuerzo, el motor arrancó. La camioneta volvió a la vida casi como si fuera nueva. Thomas cumplió su promesa y me dio el fin de semana libre, pero lo más importante no fue eso. Por primera vez en mucho tiempo sentí un verdadero orgullo por mí mismo. Ese momento me motivó a seguir adelante. Empecé a ahorrar con la idea de que algún día podría dejar la pequeña habitación donde vivía y encontrar algo mejor. Sin embargo, también sabía que los alquileres en Denver eran bastante elevados para mis ingresos. Fue entonces cuando un cliente habitual del taller, Máxime, me habló de una oportunidad. Tenía un amigo que trabajaba en un concesionario de autos al norte de la ciudad y buscaban personal para la línea de montaje. El trabajo pagaba un poco más y ofrecía posibilidades de ascenso con capacitación. La idea de dejar el taller me generaba sentimientos encontrados. Thomas había sido la primera persona en confiar en mí cuando nadie más lo hizo. Sin embargo, cuando le conté sobre la oportunidad, fue él mismo quien me animó a intentarlo. «Este taller no siempre podrá ofrecerte crecimiento», me dijo. «Tienes que pensar en tu futuro». Con su apoyo, envié mi solicitud y, para mi sorpresa, me aceptaron.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites y aprendizaje. El concesionario estaba cerca de Aurora, Colorado, y el ritmo de trabajo era completamente diferente. Los horarios eran más estrictos, los supervisores más exigentes y los protocolos de seguridad se tomaban muy en serio. Aún así, mi experiencia en el taller resultó ser muy valiosa. Aunque la mayoría de mis compañeros tenía estudios técnicos o una formación más completa, logré mantenerme a la altura del trabajo. Con el tiempo pude alquilar un pequeño estudio cerca de una línea de autobuses que conectaba directamente con el concesionario. Por primera vez ya no tenía que compartir baño con desconocidos. Fueron años de muchísimo esfuerzo, pero cada sueldo representaba un pequeño paso hacia adelante. Mientras tanto, no tenía ninguna noticia de Anna, ni de Roman, ni de Kate. Si alguna vez me los hubiera cruzado por la calle, probablemente habría fingido no reconocerlos. Todavía sentía un resentimiento amargo cada vez que recordaba cómo me habían echado de casa cuando tenía solo 16 años. De vez en cuando escuchaba rumores a través de antiguos vecinos que encontraba en el autobús o en el supermercado de mi viejo barrio. Algunos decían que Roman y Kate estaban bastante agobiados. Mantener a un yerno desempleado y a un bebé en camino no era nada fácil. Otros comentaban que Anna constantemente les pedía dinero para gastos médicos y que las discusiones en casa se habían vuelto frecuentes. Pero nadie mencionaba jamás que preguntaran por mí. Ni una sola vez. Aún así, con el paso del tiempo la vida comenzó a mejorar. Conseguí un ascenso en el concesionario y pasé de la línea de montaje a la sección de inspección final y ajustes, lo que implicaba un salario mayor. Gracias a eso, mis ahorros empezaron a crecer. Antes de cumplir los 25 años ya había reunido una cantidad modesta que me permitió considerar algo que, años atrás, habría parecido imposible: comprar mi propio auto. Puede que para muchas personas eso no sea gran cosa, pero para mí era un símbolo enorme de progreso. Recuerdo perfectamente el día en que fui a una subasta de vehículos usados. Después de varios intentos, terminé conduciendo un sedán mediano. No era nuevo ni particularmente llamativo, pero era mío. Tener un auto propio amplió mis oportunidades laborales. Empecé a colaborar con algunos compañeros que realizaban trabajos mecánicos freelance durante los fines de semana. A veces ayudaba a restaurar motos antiguas o vehículos de colección. En otras ocasiones ofrecía servicios de mantenimiento a domicilio. Ese dinero extra me permitió seguir aumentando mis ahorros. Fue entonces cuando ocurrió otro giro inesperado. Un antiguo compañero de la escuela, Nicolás, se puso en contacto conmigo. Había empezado un negocio de refacciones importadas y necesitaba a alguien que pudiera supervisar la parte mecánica, especialmente la compatibilidad de ciertas piezas con vehículos americanos. Berth, tú has trabajado en talleres y concesionarios, me dijo. Vendrías perfecto para esto. Después de pensarlo con cuidado, acepté la propuesta. Durante los siguientes años alterné entre ambos trabajos mientras seguía estudiando por mi cuenta. Tomé cursos en línea de mecánica avanzada, administración de negocios e incluso algo de contabilidad. En ese momento todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Lo que ocurrió después cambió completamente la situación. Si quieres saber cómo termina esta historia, vea la segunda parte que ya está publicada en el canal.